de música, William Beltrán. ¿Cómo estás? Muy bien, este día, gracias por visitarnos acá a nuestro estudio de música. Muy bien, mira, a mí también me alegra que ahorita estamos en Huancayo y estamos iniciando también las entrevistas aquí. Bueno, señor William, cuéntanos un poquito de su carrera y de su estudio en general. Bueno, mi carrera es, en sí, de profesión, soy profesor de educación artística en especialidad de música. Terminé en la Escuela de Formación Artística Richard Wagner, que gustosamente se gestó aquí en Huancayo. Y somos una generación de maestros, emprendedores, iniciadores de agrupaciones musicales aquí en nuestra región central, que es el Valle del Mantaro. Wow, excelente. Y en su camino de estudio y también en su camino de, de música, ¿tuvo dificultades en general? En primer lugar, las dificultades que todo artista tenemos siempre es el adoctrinamiento musical. Se tiene aquí en Huancayo muchos maestros que son muy buenos artistas, intérpretes, compositores, pero carecen del valor educacional para poder compartir esas experiencias. Es por eso que yo como artista tuvimos que visitar diferentes maestros, tanto maestros de percusión, maestros de armonía, maestros militares, maestros folcloristas, maestros académicos. Bueno, en la época donde nosotros empezamos no hay como ahora la tecnología que nos apoyan a asistir a cursos virtuales. Teníamos que ser autodidactas en el desarrollo de esta carrera. Claro, ¿y cómo era a ese tiempo estudiar? Porque me dijo que no se usaba los cursos online, ¿no? O sea, ¿cómo era ese tiempo en el estudio de la música? Prácticamente nosotros, en el caso mío, de repente es el caso similar de algunos maestros más que llevan este galardón de maestros en esta actualidad, vemos con la imperiosa necesidad de que nosotros teníamos que imaginarnos nuestro espacio académico. Teníamos que comprar nuestro propio cuaderno de música, entender la teoría básico, entender la instrumentación, entender las bondades y facilidades y dificultades que tiene tu instrumento para poder superar esos pequeños vacíos que existen dentro del aprendizaje. Pero se logra todo eso, justamente Huancayo es un lugar festivo. Yo desde muy joven empezamos a tocar en diferentes bandas, orquestas. Uno de ellos fue la banda de mi papá, Santa Cecilia de Huancayo, donde conocí varios maestros mayores y preguntando, maestro, ¿qué es esta figura musical? ¿Qué expresa? Y ellos te explicaban. Pero te explicaban de una manera como quien dice, no, ya, mira, esto es así, punto, ya tú ves cómo lo interpretas, pues, ¿no? Y eso ha hecho de que yo pregunte a otros maestros más, mire, esto es así, se toca así, se interpreta así, y vas cogiendo una colección como si hubieses buscado diferentes libros en diferentes músicos, y cada músico tiene su experiencia. Entonces, yo como artista, me considero artista, he cogido un poquito del maestro A, del maestro D, y he confrontado y saqué una propia conclusión. Wow, excelente. Mira, toda esa historia que me está contando puede valer mucho a los jóvenes porque sé que cualquier joven nace de una pasión, ¿no? Cada cosa que nosotros hacemos es una pasión que hacemos. Mira, yo le cuento, tengo un primo que ahorita está en Lima, que él es un músico que toca saxo, ¿no? En una orquesta que se llama La Nueva Internacional. Y él, como ha dicho usted, inició con una idea, ¿no? De tocar. O sea, le gustaba ya de chiquito la música. Entonces, cuando tenía los 12, 13 años, se formó en el campo de la música con un profesor. Y como me ha dicho usted, al inicio tuvo muchas dificultades sobre reconocer sobre todo las letras de la música, do, re, mi, fa, sol, la, y también, pero con la constancia ha ido aprendiendo mi primo. Después entró a una orquesta que era junto los super amigos y de ahí desde entonces entró a otra orquesta porque viendo su empeño, su constancia, su perseverancia, subió en pocas palabras de nivel y lo llamaron otras personas. Y yo creo que eso es la cosa más bonita, ¿no? De que una persona se
pone empeño en su actividad impropia, ¿no? Porque hablando en general de cualquier hobby, es una actividad impropia que nosotros decidimos de hacer y que nadie nos dice tú tienes que hacer esto, esto. Es bonito, es bonito comenzar una actividad y sobre todo haciéndolo en grupo. Y ahora lo que quería saber de usted, ¿tuvo visiones y objetivos mientras usted estaba estudiando? ¿Ya sabía que usted ya llegaba a ser un grande profesor de una grande banda? Miren, justamente, todo sueño empieza de muy joven. El simple hecho de tocar un instrumento en una banda escolar y es mucho para mí. Y por la experiencia que yo tengo y trabajo con jóvenes y niños en edad escolar, veo de que los niños aprenden observando y escuchando cómo toca ese señor esa trompeta, cómo toca la tuba, cómo toca el saxofón, ese señor toca el arpa. Y el niño se apasiona. Yo también me apasioné de ver tocar a mi papá el clarinete y escuchar, comparar el sonido del clarinete de mi papá con otros clarinetistas de su época es diferente. Claro, El sonido que yo tengo también en el clarinete, en el ámbito vernacular, es diferente. Cada uno tiene un timbre, una cualidad. Entonces, todo eso nosotros empezamos de pequeño a construir, como dicen, no, el cimiento viene a ser el lenguaje musical. Es el lenguaje musical que de repente nosotros lo vemos un poco difícil. ¿Por qué? Porque no hemos tenido, digamos, el apoyo en las instituciones educativas. Siempre primaria no tiene. Donde yo estudié no había música inicial, no hay. Ahora sí hay. Yo lidero y soy creador de un proyecto de musicalizar el aula de música en los salones del nivel inicial y primaria. Ese es mi proyecto. Ya tenemos 2 años trabajando en ello. Es justamente que yo empecé a entender el lenguaje musical, que es muy importante conocer desde la edad inicial, desde los 8, 9, 10 años, muy importante conocer, como también es bueno conocer el lenguaje gramatical, el lenguaje numérico. También es importante conocer el lenguaje musical. Y a medida que vas conociendo el lenguaje musical, va ampliando tu horizonte. ¿En qué? En que qué pasa a desarrollar con lo que has aprendido durante estos pocos años como estudiante, como profesional. Es cambiar la conducta emocional de los niños y jóvenes gracias a la música. claro, inspirarle a ellos que siguen su camino en el campo de la música, ¿no? Porque digamos que hablando de artistas internacionales, ¿no? Por ejemplo, le cuento de una grande persona que va a venir aquí en Perú, Shakira. Bueno, Shakira inició de la nada. A 17 años, casi a mi edad, se fue aquí en Perú. Estaba en Miraflores en la Vía Expresa. Y ella solita tocaba en la guitarra. Tocaba la guitarra en los puentes donde está la Vía Expresa, tocaba ahí la guitarra solita, porque ella tenía una gran mentalidad de seguir adelante, y sus padres no la apoyaron porque decía que eso no te va a dar vida, entonces ella, ¿qué ha hecho? Inconscientemente se fue y entonces venía aquí en Perú. Yo creo que ella es un gran ejemplo, porque ahora todos lo admiramos por su música de hoy. No hace solo salsa, pero hace también de cual sea ese género, o sea, y es un ejemplo para muchas personas en campo también de cantar. Ella ha iniciado así, se fue de Colombia aquí en Perú, cuando tenía mi edad, inició a tocar la guitarra afuera, y de ahí la radio, los periodismos, ahí se volvió famosa. De ahí comenzó su éxito, o sea, su éxito comenzó aquí en Perú, y de ahí se difundió mundialmente Shakira. Otra persona que hablamos, Marc Anthony. Marc Anthony es uno de los grandes artistas que América Latina adora por su salsa, también por su cumbia, por su bachata, todos esos géneros han ido construyendo a la persona y también como grupo, ¿no? Porque, como he dicho antes, tenemos que tener un grupo para llegar lejos, ¿no? O sea, hablando del tema de la música, tema del emprendimiento, o sea, en general hay que tener un grupo para que andamos nosotros más lejos. Y también quería decirle a usted cómo se ha ido evolucionando los instrumentos de aquí en Perú hasta hoy. Ya, bueno, sí, prácticamente no es una evolución, viene a ser el proceso interpretativo
de las agrupaciones musicales que se tienen. Justamente yo tengo un libro que realicé, un libro de investigación con respecto a la música popular en el Valle del Mantaro. Ahí hablamos de las primeras agrupaciones, ¿no? Estamos hablando de 1892, cuando las agrupaciones musicales todavía no se llamaban banda ni orquesta, sino tenían la denominación de sociedades musicales. Entonces la sociedad musical no solamente era pues ir a tocar una fiesta, no era ese el propósito. Las sociedades musicales era un centro de estudios, donde los que regentaban estos círculos musicales eran pues licenciados de la gendarmería peruana que habían salido, y ellos volvían a su comunidad, volvían a su pueblo y formaban estas escuelas de música, con la finalidad de que se tenga una banda que haga retretas en días festivos, en las municipalidades, pero todavía no era festivo. Claro que ya habían fiestas, ¿no? Ya impuestas por los españoles, por eso del colonizaje, ¿no? Y la música era mestiza. Entonces, la primera agrupación que se incorpora al ambiente folclórico es la banda, en acompañarlas en los momentos religiosos, en las vísperas, y poco a poco fue cambiando el repertorio, a incorporar ya el huayno dentro de estas agrupaciones musicales. Ya sacaron el toril, ya empezaron a sacar las mulisas, lo incorporaron el folclore, digamos, que era cántico vernacular con quena y zampoña y violines, con quenas, a la banda. Entonces, por el perfeccionamiento y la afinación exacta que tienen ya los instrumentos de metal, se va corrigiendo ya el nivel interpretativo. Claro, y eso ocasiona de que se va a estilizar algunas costumbres ya regionales. Por ejemplo, el yarabí, ya en la actualidad ninguna agrupación musical toca. Porque ya no es que cumplió un periodo, sino es que se dejó de usar porque la banda es más versátil. Con la música moderna, en la década de los 20, el foxtrot, el tango, va llegando los cameles, el mambo, ya llegó la guaracha, el cha-cha-cha, la salsa, el rock, la música secular. Y lo que tocamos la banda en las actualidades, para mí no es folclórico. Claro. Es una música secular, bueno, música, melodía, pero no es folclore. Folclore es otra cosa. Entonces, los instrumentos van entrando a la orquesta típica por 1918-19. Se va incorporando ya el clarinete en primer lugar. Y el clarinete con el violín y el arpa va a ocasionar de que la afinación sea más exacta, desplazando a las quenas, que aquel entonces también acompañaba al grupo musical aquí en el Valle del Mantaro, lo va desplazando. La quena todavía se sigue usando, todavía en la guaylijía, en algunas costumbres de acá de nuestro valle, pero ya se incrementó 2 a 3 y 4 clarinetes. Ya por la década de los 30 va incorporándose el clarinete saxofón soprano, también en si bemol. El clarinete en do también va dejando de uso y va incorporándose el clarinete en si bemol. Y producto de ello, ya en Lima las disqueras empezaron a buscar talentos, ¿no? Empezaron a grabar música criolla, música cajamarquina, cusqueña, y justamente una de las primeras disqueras que llegó a Perú a grabar fue la disquera Odeón. Es justamente una de esas disqueras que grabó mi abuelo, ¿no? En la década de los 40, el éxito, lo que es la Mulisa, Entrada a Paca con Fuga de Carnaval, Jaujino. Entonces, la banda era pues 8 o 10 músicos, lo básico, clarinete, 2 trompetas, 3 bajos, bombo, tarola y platillo. En la orquesta típica también era básico, 3, 4 clarinetes, 2 violines, a veces 3 y un arpa. Ya en la década de los 40, 50 se va incorporando ya los saxofones. Ya justamente el saxofón llega pues justamente con las bandas de la Gendarmería de Huancayo y en Jauja y en las bandas escolares. Fue adaptado y aceptado por la sonoridad y la virtuosidad del dominio de las tonalidades para interpretar los pasajes melódicos costumbristas de nuestra región. Hoy en la actualidad, la orquesta por lo general es de 8 saxofones, 6, 7 tenores, 2 clarinetes. Lamentablemente, 2 clarinetes, un violín y un arpa. Se va perdiendo la riqueza, la originalidad de lo que es una orquesta típica. La orquesta en sí debe ser considerada por lo menos
4 clarinetes, 6 saxos, 4 tenores, un barítono y 2 violines para poder hacer un colorido musical de lo que es verdaderamente la interpretación musical. Claro, podemos decir que, mira, yo también me di cuenta que, o sea, están disminuyendo de instrumentos, de, por ejemplo, de, que ha dicho usted, clarinete, también de saxo, ¿no? Antes había también hasta como 8 saxos, ¿no? O sea, como hablamos de 7 años atrás, había, o sea, mi mamá también me contó, había como 7, 8 saxos. Era una orquesta así grande, grande, pero con el tiempo se ha ido disminuyendo. Y según usted, ¿por qué hoy en día o sea, muchos instrumentos están disminuyendo? Es que yo por lo particular y por los años que yo llevo trabajando, lo vemos que los jóvenes se apasionan más en el campo de la orquesta típica es por el saxofón. El saxofón es un instrumento muy hermoso, tiene un sonido agradable, es expresivo emocionalmente, al igual que el tenor, pero el clarinete lo vemos que es un instrumento un poquito más duro en poder emitir los sonidos, en estudio de las posiciones, de las escalas y la virtuosidad a veces del clarinetista tiene que depender bastante de su emoción de aprender. El clarinetista, cuando yo he empezado con 12, 14 jóvenes clarinetistas, yo soy el único, el resto todos son saxofonistas y todos son muy buenos saxofonistas. Juntamente uno de ellos es mi gran amigo Anthony Galindo. Él también empezó con clarinete y tocaba su clarinete muy bien, tocaba, pero su inclinación por el saxofón, ya que su papá también ejercía el movimiento armónico con la orquesta Catalina Huanca, aprendió la técnica y la funcionalidad de dirección dentro de una orquesta y lo realizó muy bien. Y ahora es uno de los mejores saxofonistas de aquí de la región central, tanto en folclore como interpretativo como artista. Realmente felicitaciones a ese joven, de verdad. Mira, como he dicho antes, ser un grande saxonista requiere mucho trabajo, requiere mucho entrenamiento, hasta también solo, también en grupo, requiere bastante constancia y perseverancia. Yo digo que cada cosa, cada persona que logra ese objetivo, quiere decir que ha ponido antes el trabajo duro, ha ponido antes el trabajo duro antes de llegar. O sea, nadie nace así exitoso, nadie nace así famoso. Todo viene por un trabajo que ha ponido la persona o con el grupo. Todo viene con un trabajo inteligentemente, trabajo duro y a largo plazo. Son los tres factores que esa persona vuelva a ser una grande persona famosa aquí en Huancayo. Y hablando de su abuelito, cuéntanos un poquito de la historia de su abuelo, también cómo inició él en la música. Bueno, seríamos breve. Mi abuelo inició su carrera musical en 1900, por decirlo así, 1910. Perdón, 1810. Podemos cortar eso, ya lo cortan, ¿no? Empezamos nuevamente. Bueno, la historia de mi abuelo como artista, él comienza a ejercer su instrumento. Su primer instrumento fue un par de platillos que empezó a tocar desde 1910, tras la muerte de su padre, que también fue un músico clarinetista en Jauja, uno de los fundadores de la Sociedad de Obreros y Artesanos de Jauja. Pese que su abuelo también perteneció dentro de las guerrillas de Comas, de Masma, como músico. Estamos hablando de don Clemente Beltrán Saavedra, 1854. Su papá, León Beltrán Soto, 1872. Mi abuelo Aurelio Beltrán nació en 1894. Y a la edad de 15 años ya iba a tocar con bandas musicales de aquel entonces, pero no iba pues, como clarinetista, sino iba como platillista. Y de muy pequeño empezó a tocar y justamente viendo, observando sus tíos, sus paisanos, y como lleva la música en su sangre, empezó a tocar el clarinete requinto. Y así empezó su carrera. Estudio, y en Masma funcionaba la primera escuela
de música llamada Sociedad Filarmónica de Massa, con 5 directores de aquel entonces. Y ellos, jóvenes, amantes de la música, empezaron a plasmar, a registrar, a ordenar, como se dice, el espacio folclórico en el valle, ¿no? Ya las mulizas, los huaynos. Mi abuelito fue llamado a formar la primera orquesta en Jauja, que es la música juina de 1919, a corta edad. Y aquí en Huancayo también estaba, ¿no? El Pablo Pastor Díaz, ya estaba el maestro clarinetista, ¿no? Y había otro músico que también estaba formando músicos aquí en Huancayo, que era el señor Isidoro Gambarina, primer director del Colegio Santa Isabel de Música, y tocaba clarinete correctamente. Fue él que creó también la Sociedad Obrera de Huancayo y la Orquesta Municipal de Huancayo. Estamos hablando de 1922-23. En Jauja, como había más movimiento comercial en cuestión del comercio, educativo, festivo, los músicos de Jauja eran más cotizados en la región, en Colcotuna, San Jerónimo, Huancavelica. Y mi abuelo empezó a hacer su carrera como músico contratista. Él descubrió grandes artistas, uno de ellos también en aquel entonces, muy joven, don Tiburcio Mayupoma, le llevaba a tocar. Don Sabino Blancas también, que fue también uno de los músicos que gestó también el ambiente vernacular en el Valle del Mantaro. Y no olvidar también a don Silvino Nostroza, que con su clarinete adornaba el colorido musical de Jauja con su banda Melodías de Jauja. Son recuerdos de que me dejó mi papá a raíz de una entrevista que yo realicé. Ya mi abuelo empezó a tener alumnos en Huancavelica, en Huancayo, en diferentes partes. Y la fama fue creciendo. Y siempre detrás de una fama, siempre hay personas opositores que hacen la guerra. Siempre en todo trabajo existe eso. Eso no podemos esconder. Ya por la década de los 60, a raíz de un conflicto entre la orquesta del señor Pablo Navarro Lovera, músico de Tarma, y con una banda de canta en Lima en la década de los 60, se hace una confrontación, un choque de dos provincias, Junín y Canta. Tenían que llevar los mejores músicos de acá de Junín para interpretar música regional y académico en la capital de Lima, en los coliseos festivos que se organizaba por el ahora muy desaparecido, ¿no? El Puente Porvenir, el Estadio La Victoria, donde se hacían los encuentros festivos de la década de los 60. Mi abuelo tuvo que organizar a los mejores músicos de aquí, de Jauja. Entre ellos se tiene pues a César Blancas, Aquiles Mangiari, Anatolio Mangiari, Antonio Guamán, Mauricio Espíritu. Hay un músico de trompetista de Masma que se me va el nombre, Simeón Miguel. Está mi abuelo, es maestro José Ladera de Acoya, y los percusionistas, que la verdad no me acuerdo ahorita. Y ellos llegaron a Lima, hicieron su festivo y ganaron el concurso. Pero fueron con el nombre de Sinfonía de Junín, no es Sinfonía Junín de Jauja. Sinfonía Junín de Jauja es ya por la década de los 70 para adelante. Sinfonía de Junín. Y a raíz de ese concurso grabaron varios éxitos musicales, ¿no? Por ejemplo, se tiene el éxito de Los Abelinos, se tiene grabado Capitanías, Carnavales, Guanes, que gustosamente yo lo tengo y conservo, toda esa reliquia musical de la década de los 60. De ahí para adelante, de la banda Sinfonía de Junín, salen bandas Sinfonía Junín de Jauja, sale Sonora Collina con el primer director, César Blancas, justamente que era director de la Sinfonía Junín, por X problemas se retira y forma la banda Sonora Collina. Ahí sale Inca Garcilaso, salió de ahí Banda Continental, salieron una infinidad de bandas. Pero había una banda muy bonita, se podría decir la mejor banda, que era considerada como los Rolling Stones, eran los Melódicos de Tunamarca. Muy bonita banda. Escuché su long play, lastimosamente el que tiene ese long play no quiere facilitarme, pero las propuestas están hechas. Entonces de ahí se van gestando bandas. En Huancayo igualito, ¿no? Existía la banda obrera, de ahí apareció la banda filarmónica Huancayo. De la banda filarmónica Huancayo salió la banda Centro Musical,
Centro Musical Huancayo de don Adalberto Paredes, que fue el que dio también inicio a la banda Show Tupac Amaru. De ahí nace Banda Jazz Sonorama, de ahí nace Monumental, de ahí nace Armonías Quilcas, Armonías Huancayo, Sinfónica Flores, la banda de mi papá, Santa Cecilia de Huancayo, sale Sensación 2000, sale el San Sebastián, Filarmónica Yauyos, Vilcas, de ahí va saliendo, y ahí se va ramificando las bandas que en la actualidad se puede escuchar en el colorido musical de nuestra región central. Tienes la oportunidad de informarte en todas las redes sociales, sobre todo YouTube, en este canal que es tu mejor versión de ti. Aquí encontrarás bastantes contenidos de historias empresariales, encontrarás muchas entrevistas muy interesantes que aspiran a ti que estás viendo estos videos. Recuérdate de meter un pulgar arriba y de suscribirte a mi canal. Aquí te dejo también el link para que lo puedas ver en Spotify. Y recuerda, este trabajo lo hacemos con mucho orgullo y mucho amor para dedicarte el mejor contenido a todos y sobre todo a ti que estás viendo este video. Muchas gracias y ahora continuamos con la entrevista. Ahora estamos aquí en la Plaza de Constitución de Huancayo y bueno, donde nos hemos quedado era el tema de su abuelo. Claro. Estaba contando el tema de su abuelito que compuso más de 200 temas. Claro, dentro de las composiciones de mi abuelo tenemos, por ejemplo, el Toro Toril, es una música costumbrista que lleva por el título Encierro de Toros. Es muy festivo, es muy conocido. La Mulisa, Entrada Paca y Fuga de Carnaval. Mi abuelo fue y es considerado el padre del carnaval jauquino. Justamente él tuvo que estilizar las músicas costumbristas, llevarlos a un contexto un poquito más, como dice, ¿no?, parametrado, lo que es banda y lo que es orquesta. Justamente uno de ellos también viene a ser las marchas procesionales, le apasionaban las marchas militares, los valses andinos, no tiene nada que ver con valses de criollo, ¿no? Son valses andinos, marchas procesionales andinos, las mulizas y guaynos siempre con tendencia andina, eso es lo que hizo mi abuelo. Y lamentablemente por cositas de la vida mi abuelo falleció en 1978, el año que yo nací en junio y él falleció en diciembre. No tuve la suerte de conocerlo en persona, pero sí, tengo las grabaciones en formato, como dicen, ¿no?, discos de carbón, claro, discos de vinil, y lo tengo gracias a la recopilación que hizo mi tío Emilio y mi papá en conservar esta música. Claro. ¿Usted qué piensa de esta frase? Que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, mientras los tiempos fáciles hacen hombres débiles. ¿Qué piensa de ese dicho? Sí, justamente conversando hace ratos llegamos a una frase que lo tengo conservado gracias a la película Coco. Cuando se escucha la frase dice, vive tu momento. Nosotros pasamos una situación difícil de la pandemia. En la pandemia fue cuando nosotros se estancó el ámbito laboral de los músicos. Yo dependía bastante de la música. Yo todavía no pensaba trabajar con niños. Mi hija estaba pequeña, todavía estaba en colegio. Fue ahí donde me dije, ¿qué voy a hacer de aquí para adelante? Si esta situación continúa, tengo que renovar, cambiar. Salíamos a tocar al parque, la gente nos daba monedas, todo era hermoso, hermoso, hermoso. Claro. Para mí no era una pandemia, sino una felicidad, porque he ganado más plata de lo que ganaba anteriormente en las fiestas patronales. He ganado más plata porque éramos 4 o 5 músicos. Y en esos eventos el público te apreciaba. ¿Cómo tocabas tu instrumento? Allá, señor, toma 100, 200, sí, toma. Claro, claro. Tu bolsa de víveres. Claro. Ahí empecé a cambiar el contexto de mi vida. Empecé a estudiar un poco más concerniente a la educación. Fue ahí donde mi hija me dijo, papá, quiero estudiar psicología. Ya, en Huancayo no, hija, vete a Lima. Se fue a estudiar a Lima y ella me mandaba sus materiales y me apasionó lo que es la educación desde el aspecto de vista educativo-psicológico. Cambió mi mentalidad, cambió mi contexto, cambió mi manera de ver la vida y la educación y lo que es la música. Me doy cuenta, ahora ahí vemos Santiago, ¿qué es lo que le gusta a la gente?
Ese Santiaguito que dice, sácalo, la picardía, la jugosidad, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, no, yo quiero sacar mi propio tema, imponer mi propio tema a un público. Yo soy más conservador, pero al público no le agrada. La gente quiere esos temas que son jocosos, pegaditos, que enganchan. Claro. Entonces, eso es lo que es parte de lo que hago, de lo que estoy realizando aquí en mi vida. Claro. Y hablando de su banda de hoy, ¿no? Cuéntanos un poquito hoy cómo se llama su banda, también un poquito de su historia y también cuál fue el mejor año en términos de facturación de su banda. El trabajo artístico que nosotros generamos aquí en el Valle es anual. Hay años que nos van bien, hay años que van mal, pero todo es constancia. Hay que sacar temas, hay que estar siempre a la vanguardia de lo que se acontece dentro del ámbito donde estamos desarrollados aquí en Huancayo. Hay que ser competitivo, hay que estar con todos, como dicen, ¿no? Para poder influir y que dejar no todo en la cancha, sino dejar un poquito acá, guardar ese poquito otro para otra festividad. Claro. No todo se vierte, porque aquí en Huancayo y en todas las tendencias musicales la copia. Todo es copia, todo es copia. Entonces, todos mis secretos que yo tengo también no lo vierto todo, sino siempre guardo para momentos donde aflorar mis habilidades como artista. Claro. ¿Y cuál fue su tema que salió exitoso hoy en día? Bueno, a mí lo que me apasiona más son las músicas de marchas procesionales. Soy un fanático de las marchas procesionales. No soy muy creyente al Señor de los Milagros ni a ninguna virgen, pero sí me gusta la música procesional porque encierra un fragmento muy emotivo, donde yo puedo explayar mis tendencias en un formato marcial de 4x4. El tema que yo lo podría considerar mi tema más bonito, más hermoso, lleva por nombre Quilla Punchay. Es una marcha regular con tendencia andina, con fragmentos andinos, y por qué no decirlo así, con momentos incaicos. Eso es lo que yo hago, es música reflexiva. Yo no hago marchas regulares sacadas de baladas, de temas conocidos, no. Son inspiraciones mías y gracias a Dios tengo la suerte de que esta marcha ya haya sido tocada en Cusco, en la fiesta de Semana Santa, también en la ciudad de Cajamarca. Y esperamos que por intermedio de usted se puede llevar los arreglos de repente y allá compartir también donde usted está radicando, ¿no? Obviamente. Y mira, me ha gustado, todo lo que me contó de su abuelo, porque mira, una persona que viene un poco de la nada, ¿no? Y se empeña con la música hasta lograr, hacer más de 200 temas para una banda. Eso sería, un gran mentor, que puede ser, una inspiración para muchos jóvenes o señores que ya están tocando en el tema de la música, tema de la orquesta. Y pasando ahora al tema de crecimiento personal, ¿cómo define usted la disciplina hoy en día? ¿Qué es la disciplina para usted? Ahora la disciplina a los jóvenes y niños cuando hay dos formas de definir disciplina, ¿no? O sea, yo pienso que la disciplina tiene que ver bastante con la constancia. Claro. Y así no debemos llamarle disciplina. Cuando alguien, niños, para tocar un instrumento tiene que tener disciplina, dice, disciplina quiere decir rigor, castigo, sanción, amonestación, premiación, consuelo. No, eso no. Debe decir, la palabra correcta debe decir constancia. Porque si no hay constancia, no vas a lograr el primer peldaño. La música es escalar. Y cada escalón que tú vas ascendiendo es un aprendizaje que tú estás logrando. Exacto. Entonces, no es disciplina. Yo le entiendo, disciplina es castigo. No. Es constancia. Es tener orden. Orden. Si tú vas a ser músico, tienes que tener orden. Y obvio, disciplina, ¿en qué sentido? En alimentar tu mente con emociones. Justamente la obra que me cambió el sentido de mi vida, lo leí hace 6 años atrás, justo antes que empiece la pandemia. El libro es de Francisco Mora, un gran neurocirujano, que tiene que ver bastante con la educación. La obra que me cambió el aspecto emocional
como músico, como familia, lleva por nombre, ¿no?, la neuroeducación y la lectura. Eso es lo que yo le digo. ¿Saliste? Sí, sí, sí. Bueno, ya lo dejamos ahí, Sí, que se pase. sí. Volvemos a lo nuestro. Ese libro me transformó la manera de ver, la manera de cómo nosotros podemos cambiar la conducta de los demás gracias a la música. Y esto es un elemento muy importante para poder compartir con ustedes de que neuroeducación es muy importante en todas las áreas, sea dibujo, arte, medicina, psicología, muy importante. Claro, claro, claro. Y mira, señor Wilmer, para terminar este podcast, si le dicen, usted tiene un minuto y todo el mundo le está escuchando, ¿qué consejo daría a los jóvenes, al mundo? Yo les pediría, el mundo ya tiene arquitectos, el mundo ya tiene psicólogos, el mundo ya tiene médicos, doctores, astronautas, pensadores, filósofos. Lo que yo solamente les pido a ustedes, que el mundo necesita más artistas, necesitamos más música, necesitamos hermosos cuadros, necesitamos canciones, necesitamos poesías, necesitamos libros. En pocas palabras, necesitamos más artistas aquí en el mundo. Muchas gracias, señor Wilmer, por esta entrevista. Ha sido un gran orgullo y me gustó su historia, sobre todo de su abuelo. Yo le tengo mucho respeto y no le conozco a su abuelo, pero sinceramente le tengo mucho respeto y bendiciones para usted, para su familia, que siga con su banda. Ahora estamos un poquito con ruido porque aquí ya comenzó el Santiago, pero igual, hay que darlo siempre cada día, como digo yo, aprovechar todas las oportunidades, levantarse temprano, hacer ejercicio, ser productivo todos los días y ayudar a muchas personas. Porque para mí, la única cosa que te vas a llevar es ayudar, ni el dinero te vas a llevar, solo ayudar al siguiente. Y ahí llega la felicidad para mí. Entonces, es correcto lo que usted ha dicho antes. Tenemos que ser disciplinados hoy. Sin disciplina no hay éxito, como ha dicho un día Cristiano Ronaldo en una entrevista. Y entonces, es básico hacerlo despierten. Cada actividad, hacerlo con constancia. Cada actividad, hacerlo con constancia y con pasión. Esa es la única cosa que se puede hacer hoy en día. Se puede lograr cada cosa. También campo de emprendimiento, campo de la música, campo de profesional, todo con empeño, perseverancia y disciplina. Ese es el secreto para llegar. Secreto. Muchas gracias, señor Wilmer. Nosotros nos vemos al siguiente episodio del podcast y recuerda suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Nosotros nos vemos. Chao, chicos.